Este contenido es sobre la vida y biografía del apóstol y evangelista Mateo, también conocido como Leví, quien fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y el autor del primer evangelio del Nuevo Testamento. Sus orígenes, su nombre y su ocupación. El nombre de Mateo es una contracción de Matatías. Etimológicamente, viene del griego Mataios, del arameo, Matei, o Mata. Es una forma corta del hebreo metan ya, y significa, o quiere decir, regalo del Señor. Su nombre hebreo era Leví, sin embargo, el nombre que él utilizaba como publicano, o recaudador de impuestos era Mateo. Él no ocultaba a qué se dedicaba, así es que, de un modo indirecto, ensalza la gracia de Cristo que lo elevó al apostolado. Nació en Capernaum, fue apóstol y evangelista, originario de la tribu de Judá. Era hijo de Alfeo II, galileo en cuanto al lugar de su nacimiento, judío en cuanto a sus creencias, y publicano o recaudador de impuestos en cuanto a su profesión. La comparación entre el Evangelio según Mateo, donde aparece su nombre como Mateo, con los Evangelios de Marcos y Lucas, donde aparece su nombre como Leví, claramente identifica a Mateo y Leví como una misma persona. La razón de los dos nombres es que era común que los judíos los tuvieran. Según una teoría, estaba casado con Asisa, basándose en que, sería raro que un hombre como Mateo, que en su encuentro con el Señor, era ya un recaudador de impuestos con puesto propio, con una edad que ya no correspondía a la primera juventud, no estuviera casado. Su rechazo por los judíos y su llamado por Jesús. Debido a su profesión como recolector de impuestos para una nación extranjera, es decir, los romanos, los judíos lo aborrecían como a todos los publicanos, veían las propiedades o dinero de los publicanos como fortuna de ladrones, les prohibieron su comunión y participación en sus actividades religiosas, al igual que a todos los eventos de la sociedad cívica y de comercio. Mateo trabajaba cobrando un peaje a los pasajeros que iban por agua por el lago de Genesaret. Mateo aparece en escena durante el ministerio de Jesús en Galilea, en la segunda ocasión en que Jesucristo retornó a Capernaum y ministró a sus habitantes. De acuerdo con los evangelios de Mateo y de Marcos, este se hallaba en su despacho de recaudación de tributos en Capernaum, junto al mar de Galilea, cuando Jesús le dijo, «Sígueme». Mateo respondió con admirable prontitud a la exhortación al apostolado del Maestro, se despidió con un gran banquete en donde invitó no solo a Jesús sino también a los líderes judíos presentes en Capernaum, observándose aquí que Mateo tenía excelentes relaciones con el gobierno del pueblo, lo cual no tardó en provocar el desagrado de la cúpula judía, que criticó la alternancia de Jesús con esta clase de gente. Esto dio motivo a una valiosa lección de Jesús, que enseñó que no son los sanos los que necesitan de médico, sino precisamente los enfermos. Por lo tanto, quienes son llamados al arrepentimiento no son los justos, sino los pecadores. Jerónimo dice que la llamada de Jesús a Mateo es una lección para que todas las personas del mundo sepan que, sea cual fuere la vida que han llevado hasta el momento, en cualquier día y en cualquier hora pueden dedicarse a servir a Cristo, y Él los acepta con gusto. Su admisión al grupo de los 12 discípulos. Su admisión al grupo de los discípulos llevó a otros miembros de esta despreciada clase, es decir, los recaudadores de impuestos, a que siguieran a Jesús. Mateo aparece en todas las listas de los 12 apóstoles. Mateo es el octavo en la enumeración de los 11 apóstoles que moraban en el aposento alto. En la lista de los 12 apóstoles del mismo Evangelio de Mateo, también es el octavo, en esta lista se nombra a sí mismo como Mateo, el publicano. Es el séptimo en la lista de Marcos y Lucas. Debido a su profesión provienen los atributos con los cuales se le representa, una bolsa de dinero o un tablero de contar, es también uno de los pocos discípulos mencionados por su nombre en el Evangelio apócrifo de Tomás. Su lugar de residencia y su lugar de trabajo. Su residencia ordinaria era Capernaum, pues en esta ciudad se había establecido una aduana, la cual posiblemente estaba bajo su responsabilidad. Capernaum era una ciudad de una gran importancia comercial por estar situada en la gran ruta recorrida por las caravanas en sus viajes entre Siria y Egipto, y también, a causa de su proximidad a la frontera que separaba el territorio de Filipo del de Herodes Antipas.
Su oficina quedaba probablemente en el Camino Real, cerca del mar de Tiberia. Mateo cobraba un impuesto por cruzar el lago Genesaret, ya que estaba cerca de Capernaum. Este era un impuesto que cobraba como arancel o peaje. Un hombre culto y adinerado. Mateo debió ser una persona educada, pues los publicanos de la época tenían bastante cultura comparada con el resto de la población, porque sabían leer y escribir. Necesitaban saber algo de griego, además de su arameo natal, para tratar con comerciantes internacionales. Los recaudadores de impuestos debían tener bastante dinero, ya que tenían que pagar con antelación los impuestos de cada año, y luego se les permitía recuperar del pueblo la cantidad pagada con intereses, y aunque dichos intereses estaban limitados teóricamente a una suma justa, la realidad era que a menudo los recaudadores cobraban más de lo que debían. Sin embargo, el verdadero problema consistía en que la ley de Moisés prohibía estrictamente cobrar a otros judíos algún interés. Así que, por lo general, a los recaudadores de impuestos se les consideraba personas que no les importaba la ley de Moisés, y por esto los despreciaban. Debido a que era recaudador de impuestos, Mateo estaba acostumbrado a llevar registros y también acompañó personalmente a Jesús durante la mayor parte de su ministerio público. Su Evangelio. La tradición cristiana atribuye al apóstol Mateo la autoría del Evangelio que lleva su nombre, que en griego es Keita Matagión, es decir, de Mateo, o, según Mateo. El primer autor conocido en establecer esta atribución fue Papías, quien, hacia el año 110 o 120 después de Cristo en un texto citado por Eusebio de Cesarea, dice, Mateo recogió en orden la logia en dialecto hebreo y cada cual los interpretó como podía. Esta afirmación se encuentra en los escritos llamados Historia Eclesiástica. El término logia no significaba necesariamente un evangelio, podría tratarse simplemente de una colección de máximas. De acuerdo con esta información, algunos antiguos autores cristianos consideraron a Mateo autor del primer evangelio, escrito en arameo, lengua vernácula de Palestina en el siglo I, y su traducción al griego sería el texto ahora conocido como Evangelio según Mateo. Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Eusebio de Cesarea, Orígenes y Jerónimo de Estridón consideraron al apóstol Mateo autor de este evangelio. Se cree que escribió su evangelio en una fecha relativamente temprana, previa a la destrucción del templo, la cual ocurrió en el año 70 después de Cristo. Es decir, quizá entre los años 50 al 70. Se piensa que escribió su evangelio originalmente en hebreo y que algunos años más tarde publicó una edición más completa en griego. Se dice que el apóstol Bartolomé se llevó una copia con él a la India y la dejó allí. Mateo escribió su evangelio para satisfacer a los conversos de Palestina. También se le atribuye a Mateo otro evangelio apócrifo, el de Pseudo Mateo. La tradición dice que Mateo predicó el evangelio durante 15 años en Palestina después de la resurrección de Jesús, y que los judíos le dieron 39 azotes por predicar que Jesús sí había resucitado. Pero cuando estalló la terrible persecución contra los cristianos en Jerusalén, salió de Judea y dirigió campañas misioneras en otras naciones, entre las cuales se encuentran Etiopía, Persia y Macedonia. Su muerte. Hay disparidad de criterios acerca de su muerte, y mientras algunas fuentes mencionan que murió martirizado en Mirna, la ciudad de los caníbales, donde le cortaron la cabeza con un hacha, otras afirman que falleció de muerte natural. En 1808, la iglesia de la ciudad italiana de Salerno reafirmó que se habían hallado sus restos, y se dice que aún se encuentran allí. Por otro lado, según Epifanio de Celamis, obispo de Chipre, Mateo murió en Hierápolis en Partia, y quien habría sufrido martirio en Etiopía habría sido Matías, el sustituto de Judas Iscariote. La Iglesia Católica celebra su fiesta el 21 de septiembre como rito romano, y la Iglesia Ortodoxa el 16 de septiembre como rito bizantino. Según los historiadores, Mateo era una persona muy devota a la contemplación celestial, y llevaba una vida austera, con una dieta muy rigurosa, pues no comía carne, y satisfacía su apetito con hierbas, raíces y semillas. Simbología. Mateo es representado con un libro o rollo de modo genérico.
Pero cada uno de los 4 evangelistas tiene un símbolo especial, inspirado en la visión de los 4 vivientes, que nos trae el libro de Ezequiel y que recoge el libro del Apocalipsis. Por comenzar a narrar la genealogía humana de Jesús, a Mateo le corresponde el rostro humano del tercer viviente, lo cual es una referencia al libro de Apocalipsis. Por ello un hombre alado es el símbolo de su evangelio. Este simbolismo fue fijado por Jerónimo. Es venerado por la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica y la Iglesia Copta. Su símbolo es un ángel, y es santo patrono de los banqueros y recaudadores de impuestos. Es representado por el arte sacro como un ángel con figura humana y con un libro. La contribución más grande que el antiguo publicano realizó como apóstol, y por la cual se ha difundido su vida, es el Evangelio según Mateo. Espero que te haya gustado este contenido, y que hayas aprendido algo nuevo. Para tener este estudio completo y gratis, sigue estos 3 pasos. Suscribirte, darle me gusta al video, y escribir en los comentarios, quiero este estudio. Bendiciones.